Muy buenos días, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero que juntamente vayamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 19, donde la palabra del Señor nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mira, vivimos en un tiempo de incertidumbre, donde vemos que los valores de la sociedad cambian constantemente. Muchas cosas que tú y yo antes considerábamos seguras, hoy en día parecen tambalearse. De hecho, las filosofías humanas, las ideologías, las promesas de los hombres son frágiles cada vez más, son pasajeras. Pero en medio, mano, podemos entender que en medio de esta inestabilidad en la cual hoy estamos viviendo en pleno siglo XXI, este texto, este versículo nos ofrece una verdad eterna. ¿Y qué verdad eterna nos ofrece? Que el fundamento de Dios está firme. Y esta afirmación no solo nos da esperanza, sino que también define nuestra identidad y nuestro propósito como hijos de Dios. Y yo quiero que hoy tú y yo reflexionemos sobre tres grandes verdades que encontramos en este pasaje. Primera verdad es que tenemos un fundamento inamovible. La segunda verdad es que tenemos un sello de identidad. Y la tercera verdad es que tenemos un llamado a la acción. ¿Por qué razón? Vemos que Pablo aquí comienza en este versículo, verso 19, Pablo comienza afirmando que el fundamento de Dios está firme. ¿Y qué significa esto? Significa que este fundamento representa el propósito eterno de Dios, es decir, su plan redentor. Y ese plan redentor no depende de las circunstancias humanas ni de los vaivenes de la historia. Es decir, ¿por qué razón? Porque es inamovible, nadie lo puede mover. En otras palabras, no se puede mover porque está basado en su carácter, está basado en que Él es fiel, en que Él es justo, en que Él es todopoderoso. De hecho, el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, declara de la siguiente manera: por tanto, el Señor Dios dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, en el que creyere no se apresure. Ahora, esta piedra angular es Cristo, no es otra persona. Esta piedra angular es Cristo. Él es el fundamento sobre el cual descansa nuestra fe, sobre el cual descansa nuestra salvación y sobre el cual descansa nuestra esperanza. Y aunque a todos en este mundo, aunque todo este mundo, hermano, pueda derrumbarse, aunque todo este mundo perezca, aunque todo se acabe, quienes estamos edificados sobre este fundamento vamos a permanecer firmes en él. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versos 24 y 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿a quién le compararé? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que un hombre prudente, ¿quién es? El que edifica su casa sobre la roca. Él es la roca, Él es el fundamento. En otras palabras, cualquiera que oye sus palabras y las hace, cualquiera que oye sus palabras y vive su palabra y vive sus mandamientos, su casa está edificada sobre el fundamento. ¿Sabe, amado? ¿Sabe dónde hoy en día, hoy en este momento, dónde está edificada nuestra vida? ¿Dónde está edificada nuestra vida espiritual? ¿Dónde está edificada verdaderamente tu vida como cristiano, tu familia? ¿Dónde tienes edificada
edificado hoy. ¿Por qué razón? Porque si nuestro fundamento es Cristo, no hay tormenta o prueba o tribulación que pueda movernos. ¿Por qué razón? Porque el fundamento de Dios es eterno, el fundamento de Dios es inquebrantable. Pero aparte de todo, hay un sello de identidad, de que somos conocidos por Dios. De hecho, el apóstol Pablo continúa diciendo, el fundamento de Dios está firme, pero tiene un sello. ¿Y cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y esta declaración, hermano, nos lleva a una realidad gloriosa. ¿Y cuál es la realidad gloriosa? Que Dios tiene un pueblo, tiene un rebaño que Él mismo ha elegido y ha redimido. Es decir, tú y yo no somos anónimos para Él. Él nos conoce personalmente, íntimamente, desde antes de la fundación del mundo. De hecho, en Juan capítulo 10, verso 14, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que el conocimiento de Dios hacia nosotros no es superficial ni condicional. ¿Por qué razón? Porque es un conocimiento profundo, es un conocimiento amoroso que incluye cada detalle de nuestra vida. ¿Sabes? Algo muy fundamental. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestras debilidades, pero también ve nuestro corazón, ve nuestra fe. ¿Por qué razón? ¿Sabe qué? Él ve nuestros anhelos. Él ¿sabe qué? Él ve nuestros anhelos. Él ve aquello más profundo que hay en nosotros. Ahora, hay algo fundamental. Este conocimiento nos da una identidad. ¿Y cuál es esa identidad? De que somos hijos de Dios, amados. Somos hijos de Dios, amados, y guardados por Él, preservados por Él. Por eso es que perseveramos en Él. Sin embargo, hermanos, ser escogidos por Dios también implica un privilegio y una responsabilidad. Privilegio porque esto nos garantiza que, ¿por qué es un privilegio? Porque esto nos garantiza nuestra seguridad eterna. Cuando tú y yo verdaderamente somos elegidos por Él, tenemos una seguridad. ¿Cuál es la seguridad? Que tenemos vida eterna, tenemos una seguridad eterna. Jesús dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Nadie los arrebatará de mi mano. Tenemos una seguridad eterna. Aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido elegidos, tenemos una seguridad eterna. Pero también, ¿qué implica? También implica responsabilidad. Porque si somos de Cristo, nuestra vida debe reflejar que le pertenecemos. Tenemos que manifestar un fruto. De hecho, va a ser la consecuencia de esa elección. Como consecuencia, vamos a manifestar un fruto. Ahora, tenemos que entender, ¿por qué razón? Porque una persona que ha sido elegida va a vivir apartada de la iniquidad, apartada del pecado. De hecho, el versículo que concluye con ¿qué? ¿Cómo concluye el versículo? Con un mandato. ¿Y cuál es? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y este es un llamado ¿a qué? Es un llamado a la santidad. Porque si decimos ser de Cristo, si afirmamos que invocamos el nombre del Señor, nuestras acciones deben demostrarlo. Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia, hermano, en la Biblia el término iniquidad que abarca todo aquello que ofende a Dios. El pecado, la desobediencia, la rebeldía, ir en contra de su voluntad. Pero apartarnos de la iniquidad, hermano, no se trata solo de dejar de hacer lo malo. ¿Sabe qué? Sino de buscar vivir en santidad. Tenemos que buscar vivir en santidad. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestro día a día. Eso es apartarse de iniquidad. Que cada día tú y yo busquemos vivir en santidad.
y reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria, estés donde estés en tu hogar, estés en tu trabajo, estés hablando con las personas, que día a día tú puedas reflejar la santidad de Dios y el carácter de Cristo. De hecho, el apóstol Pedro dice claramente en 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que seremos perfectos. Fíjate, esto no significa que seremos perfectos, para nada, no somos perfectos. Tú y yo no somos perfectos. Este texto no nos afirma que tú y yo somos perfectos, pero sí que debemos vivir en una búsqueda constante para agradar a Dios. Es decir, que tú y yo debemos confiar cada día. ¿En qué? Confiar cada día en la obra del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Es decir, hermano, no podemos vivir como el mundo y al mismo tiempo decir que somos de Cristo. Es imposible, sino que tenemos que manifestar la vida de Cristo en nosotros. Si decimos que conocemos a Cristo, tenemos que vivir la vida de Cristo en nosotros. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir que el que me ama, el que ama al Señor, va a guardar su palabra, porque el que lo conoce, sus mandamientos cumple. En otras palabras, no somos perfectos para nada, pero ¿sabe qué? Si somos de Él, si somos hijos de Dios, vamos a vivir en una búsqueda constante de agradar al Señor. ¿Vale? Entonces, ¿sabe qué? Ahora, ¿qué significa este texto hoy? ¿Qué significa este mensaje para nuestra vida hoy? Que tenemos que anclarnos a este fundamento. Tenemos que arraigarnos al fundamento. La pregunta aquí sería, para nuestras vidas hoy, ¿estamos edificando nuestras vidas sobre Cristo o sobre las cosas pasajeras del mundo? Pues mira, si aún no has entregado hoy áreas de tu vida a Jesús, si tal vez te faltan áreas por entregar, hoy es el día para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el único fundamento que no se moverá. Es el único fundamento inamovible que existe. En Él estamos completos. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único que puede fortalecer nuestra vida y llevarnos de victoria en victoria. ¿Sabes qué? También debemos descansar en el conocimiento de Dios. Es decir, no importa, hermano, cuán insignificante tú y yo nos sintamos. No. O cuán grandes sean nuestros problemas. Tenemos que entender que Dios nos conoce. Dios nos conoce, Dios nos ama y Dios está con nosotros. Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como hemos sido conocidos por Dios, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestra flaqueza, Él sabe nuestra tristeza, Él sabe cómo somos nosotros. Y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descansar en ese conocimiento de Dios y ponernos en sus manos para que Él nos siga moldeando, conformando a la imagen de su Hijo. Y también debemos responder al llamado a la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabe qué? Diariamente examinemos nuestras vidas y miremos cómo estamos. Ahora, ¿sabes? Porque tenemos que entender que muchas veces hay áreas de nuestra vida que necesitan rendirse al Señor. Hay áreas de nuestra vida que tienen que ir al Señor para que sean restauradas por Él. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a apartarnos del pecado, a caminar en obediencia, a caminar conforme a su voluntad, a vivir en su palabra, a creerle en todo tiempo, a agradarle como Él quiere. Por eso, ¿sabe qué? Este versículo hoy nos ofrece una seguridad firme y una responsabilidad clara
que Dios, hermano, nos ha dado un fundamento inamovible en Cristo. Nos ha conocido como suyos y nos llama a vivir apartados de la iniquidad. ¿Sabe qué? Por esa razón, tenemos que saber que tenemos que permanecer firmes en Él, sostenernos firmes en su palabra y que nuestro corazón esté en la verdad. ¿Por qué razón? Porque somos del Señor y nuestra vida debe reflejarlo. Que cada una de nuestras palabras, que cada una de nuestras acciones, que cada una de nuestras decisiones que tomemos refleje verdaderamente que estamos edificados y cimentados en el fundamento inamovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Que Dios te continúe bendiciendo.